O sea, le voy a compartir cómo debe uno Interpretar. entender, no interpretar, porque interpretar tiene un peligro. Interpretar tiene el peligro de que pueden haber miles de interpretaciones. Y la palabra de Elohim no está hecha para interpretarla, porque por las interpretaciones es que hay esa cantidad de religiones que hay que salen de la Torá. Cristianismo, mormonismo, judaísmo, adventismo, catolicismo, todos esos, aún islamismo, todos salen del mismo libro, pero con interpretaciones de hombres. La Torá, la palabra de Elohim, no es para interpretarla, es para entenderla. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un semáforo, hay unas leyes de tránsito y hay unos jueces de tránsito? Los jueces de tránsito son los policías de tránsito. Las leyes de tránsito están escritas en un libro y son las que respaldan a la policía. A los policías, y son las que respaldan a los semáforos. Entonces, ¿qué pasa si hay el verde, el amarillo y el rojo? Cuando yo leo, cuando yo me preparo, cuando yo leo las leyes, que es como cuando nosotros leemos la Torá, yo leo que está escrito. El rojo es para que pare. Y señala un peligro. Pare, peligro. El amarillo es para que usted se prepare, esté listo para dos cosas, o para parar o para arrancar. Hay que alistarse, prepararse. Y el verde es para que usted siga, está autorizado a seguir. Es lo que está escrito. ¿Qué debo hacer yo? Entender esas leyes. Entender que el rojo es para que pare, porque si yo no paro, puedo estrellarme o puedo producir un estrellón. El amarillo es para que yo esté alerta, porque o debo parar, alerta para parar o alerta para arrancar. ¿Por qué? Porque si se pone en verde yo me quedo quieto. Si viene un carro detrás mío a velocidad, él no ve que yo estoy parado. Y si yo estoy parado, ¡pum!, me lleva por delante. Y el verde es para que yo arranque. Y debo arrancar porque si no puedo hacer que me estrellen por detrás. Eso es entenderla. ¿Cuál es el peligro cuando uno interpreta? Cuando interpreta es que el tipo se pasa el semáforo en rojo, produce un estrellón, llega el policía de tránsito y le dice, ¿es que usted no vio el rojo? Y él dijo, ay, sí, pero es que yo interpreté que eso era que aquí les gustan mucho las manzanas en esta ciudad. Fue una interpretación de él. Entonces, si te das cuenta que una interpretación, otro lo interpreta en que, no, es que para mí rojo es acelere rápido que alcanza a pasar. Ahí tú no entendiste. El policía de tránsito le dice, señor, cuando usted estudió esta ley, usted no la entendió, usted la interpretó. ¿Y sabe cuál es el problema? La interpretó mal. Y se va para la cárcel porque la señora del otro carro quedó herida y si ella tenía un bebé y se llega a perder el bebecito, usted va para la cárcel por asesinato involuntario. Pero ¿cómo? Pero no, pero es que a mí nadie me explicó eso allá en la escuela de esto, pero es que yo pensaba que es que eso, a mí me habían dicho cuando, o lo mismo, un caso más real, pasó amarillo y el tipo aceleró, ¡va! No alcanzó a pasar, estrellón. Llega el policía de tránsito, bueno, ¿qué pasó acá? Usted no vio que estaba en amarillo. Los testigos dicen que usted en amarillo usted aceleró y no alcanzó a pasar. Es que yo pensé que amarillo era para acelerar, para alcanzar a pasar. No. El amarillo le estaba diciendo alerta, alerta. En amarillo, cuando usted ve en amarillo, usted debe parar, porque está diciendo que va a cambiar a rojo. No, pero es que a mí me habían enseñado, yo había entendido que en amarillo todavía acelere y que alcanzó a pasar. Y muchos hacemos eso. Vamos rápido, vemos que está en verde. ¡Pum! Se pasa en amarillo y empieza a titirar amarillo.
pasa uno ya cuando ¡pum! Cambió a rojo y alcanzó a pasar la colita de uno. Y dice, alcancé a pasar. ¿Qué pasa si pasa en amarillo? Yo acelero, eso pasa rojo y otro venía igual de acelerado por el otro lado y ¡pum! Porque yo interpreté mal. Entonces el peligro es eso. Un solo texto puede tener 1000 interpretaciones. Entonces el peligro es que los seres humanos siempre queremos interpretar a nuestro acomodo. Y la Torá no fue entregada para que la interpretemos. Las leyes no se nos entregan para que las interpretemos, se entregan para que las entendamos y las cumplamos. Por eso es que en ciertos países, por ejemplo en América Latina, los abogados se vuelven unos intérpretes de la ley y las interpretan para poder hacer cosas ilegales. Pero los jueces buscan entenderlas para hacer exactamente lo que quiere decir la ley. Así es la palabra de Elohim. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere entenderla y no interpretarla, uno debe ceñirse a lo que está escrito. Y las preguntas que uno se haga deben salir de lo que uno está leyendo. La respuesta. Las preguntas. Las preguntas, sí. Por ejemplo, si aquí no me habla si aquí no me habla, por ejemplo, de marcianos, yo no tengo por qué hacer la pregunta, ¿existen marcianos? No. Si aquí no está la pregunta, no debo hacerla. Y la respuesta debe salir de acá. Entonces, voy a leerle parte del capítulo 1 y vas a dar cuenta que de aquí sale una pregunta. Dice, la revelación de Yeshua que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces la pregunta sale es, ¿a quién le da esta revelación? Dice, la revelación de Yeshua. O sea, el libro de Apocalipsis de Revelación es básicamente la revelación de Yeshua que el Eterno le da a un grupo de personas. Y le da esa revelación con un propósito. Entonces la primera pregunta es, ¿para quién es este libro? O sea, esta revelación de este libro, ¿para quién es? Porque uno podría decir, yo podría decir interpretar, yo podría decir, es que el libro de Apocalipsis es para que todo el mundo lo entienda. ¿Y por qué no todo el mundo lo entiende? Yo tengo que mirar acá y hacerle esa pregunta, ¿por qué no todo el mundo entiende este libro? Y él mismo me va a dar la respuesta, dice, la revelación de Yeshua, ¿quién da esa revelación? Que Elohim le da, ¿para qué? Para manifestar a todo el mundo las cosas que deben suceder pronto, ¿sí? Pues no, mijo, no leyó bien. Porque no dice a todo el mundo, dice, para manifestar a sus siervos, no a todo el mundo. Entonces, cuando yo miro acá, me doy cuenta que lo primero, entrando, me está diciendo, si tú no te haces siervo de Elohim, este libro no es para ti. Porque ese libro... O sea, si uno no se hace chiquito, humilde y sirviente. No sirve. No. Los que no son chiquitos, pobres de espíritu, pobre de espíritu, es aquel que no es altivo. Pobre de espíritu es el que puede estarle explicando y predicando a multitudes. Él todos los días se levanta diciendo, Padre, soy un pobre ignorante que no sé nada, necesito de ti, necesito estudiar, Torah, enséñame. Y que no se cree más que los demás, y no se cree que tiene la última palabra, y no se cree que soy el gran rabino, el gran pastor, el gran sacerdote, el gran presbítero, el gran cardenal, obispo, papa, como se llama. Es el que no mira a los demás por debajo, antes él se mira por debajo de los demás. Y el que sirve a los demás. Siervo, en el hebreo viene la palabra esclavo. Esclavo, sirviente. Siervo, ¿no? Pero sirviente sin sueldo y sin paga.
Eso es un siervo. Entonces, eso es lo que Yeshua nos venía a enseñar. Él decía, yo no he venido para ser servido, sino para servir. En cierta forma, Yeshua fue esclavo de Elohim por amor para con nosotros. Él se hizo esclavo de Elohim, esclavo de cada uno de sus mandamientos, se hizo esclavo de aún obedecer el llamado de ir a morir en un madero, sacrificarse por nosotros, desde el más santo hasta el más malo, solo por amor y obediencia a su Padre, y a servirnos, no solamente con palabras, con milagros, sino con hechos. Tender la mano, orar por todos, leprosos, prostitutas, ladrones, enfermos, ciegos, a libertarse. Dio su vida, dio su fuerza, dio su aliento por los demás en humildad. Él no tenía ni dónde quedarse a dormir. Si en algún lado no le dan posada, a él le tocaba, mi hijo, ponga ahí un costalito, ahí su mochilita y duerme. Entonces, básicamente, aquí podemos entender que la revelación de Yeshua que Elohim da a través de este libro tiene un propósito, y lo encontramos acá, para manifestar, o sea, para hacerle saber a quienes, a los que son conforme a lo que Yeshua, su Hijo, vino a invitarnos a ser siervos de su Padre. Él decía, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase pequeño, sirva a los demás. Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, él siendo ese ser majestuoso al cual el Eterno le dio todas las cosas y sujetó todo a él, vino, se quitó su manto, cogió una ponchera llena de agua y a los pies llenos de callitos, llenos de pecueca santa, llenos de mugre y de polvo de desierto, a sus discípulos se puso de rodillas, se postró. Aquel al cual nosotros nos debemos postrar, porque es nuestro Rey, viene y se postra delante del hombre, del ser humano, destituido de la presencia del Eterno, y le higieniza sus partes viles, o sea, los pies. ¿Quién coge un indigente de la calle, coge y va y le lava los pies? Ahí, olió pecueca de 12 pies, 24 pares de pies. Bueno, 24 pies, 12 pares de pies. Eso es humildad. Imagínense que a nosotros nos invite Benjamín Netanyahu, los pies, o Trump. Entonces, este libro, lo primero que encontramos, Saba, es que tiene un público al cual es enviado. Por eso, a los que quieren ser altivos, aún los que leen este libro queriendo interpretarlo, el Eterno permite que no lo entiendan. El Elohim permite que se confundan, Elohim permite que lo malinterpreten. Porque este libro está hecho solamente para manifestar a sus siervos, o sea, aquellos que por amor a Yeshua, no al pueblo. No, al pueblo no. El pueblo no, porque el pueblo de Elohim, no todos son siervos de Yeshua. Entonces si te das cuenta que hay que entenderlo, no interpretarlo. Al pueblo sería una interpretación mía. Aquí no dice. Busquemos. No. Dice, de las cosas que deben suceder y declarar. Dice, para manifestar a sus siervos. Aquí no dice para manifestarlos al pueblo de Israel. No. A sus siervos. Entonces tenemos que entender quiénes son los siervos. Eso es lo que debemos entender, no interpretar. ¿Quiénes son los siervos? Entonces, la palabra siervos la usa Yeshua cuando dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y ustedes deben hacer lo mismo, deben servir. Entonces, este libro está dirigido a los discípulos de Yeshua que obedecen el mandato de Yeshua de ser siervos. Por ejemplo, vamos a hablar directamente. Hay creyentes en Yeshua que buscan es que los sirvan. Tienen congregaciones grandes y ellos quieren es, venga para acá y deme plata, venga para acá y deme honor, venga para acá y deme
y deme honra. Venga para acá, pastor, ministro, rabino, ¿será que usted puede? Mire, es que nosotros conocemos un grupo de 5 personitas, pero están por allá, en un barrio pobre, por allá de Beersheba, ¿será que usted puede venir? Bueno, ¿y cuánto me van a pagar? ¿En qué hotel me van a hospedar? ¿Cuánta ofrenda me van a recoger? Yo cobro $500 la hora. Ay, no, mire, es que aquí no tenemos plata. Pero estamos sabidos por conocer la palabra. Venga. Ah, no, qué pena. Qué pena, pero es que yo soy un siervo de Dios. Y como siervo de Dios, yo tengo que ser honrado. Y si no hay tiquetes, si no hay limusina, si no hay hotel y si no hay $500, yo no puedo ir hasta allá. Entonces, eso es una clase de siervos. Ellos se dicen siervos, pero realmente van detrás de la plata de la gente. Ellos no van a ir a montarse a un púlpito y estar 2 horas hablándole un poco de gente, sino van a recoger una ofrenda y se van a llenar los bolsillos de plata, mijo. ¿Por qué no van por allá al Amazonas? ¿Por qué no van por allá a la India? ¿Por qué? Porque por allá no van a recoger plata. Este libro no es para esa clase de siervos. Este libro es para la clase de siervos que son esos discípulos, esos talmidín de Yeshua, que no les importa tener un rango. Que les dicen, ¿usted quién es? ¿Cuál es su ministerio? A ver, déjeme ver su certificado, de parte de qué iglesia, de qué congregación, su carnet de rabino, su carnet de pastor. No, yo no tengo nada de eso. Yo vengo es aquí a darle pan al hambriento. Yo vengo aquí a visitar al enfermo, a visitar al encarcelado, a vestir al desnudo, a darles amor. Por un lado, darles un pancito con agua de panela y por el otro darles la palabra de vida eterna. Que si tengo que agacharme y lavar, agacho y lavo. Que si tengo que... No, yo vengo a servir. Déjenme servir, que yo vengo a ayudar, a servir, a darme por los demás. Ah, ¿tú eres de eso? Sí. Entonces, para ti es este libro. Porque este libro es la revelación de Yeshua. Podríamos decir que es uno de los libros más importantes. Porque es la revelación de Yeshua. Es donde Dios quiere revelarnos quién es Yeshua. En los evangelios nosotros encontramos que son las palabras de Yeshua. Pero este tiene algo especial. Y es que Dios escogió a uno de sus discípulos, a uno de sus talmidim, a Juan, el discípulo amado que llamaban, porque ese se la pasaba al lado de Yeshua. Ese no, ni criticaba, ni él quería era estar ahí escuchando. Él ponía su cabecita ahí en el hombro de Yeshua. Y ese, cuando fue desterrado a la isla de Pasmos, Dios lo escogió. Precisamente por su amor al Mesías. Porque sabía que él, para revelarle a la humanidad entera quién era realmente su hijo, o sea, no solamente sus palabras, porque él lo envió para decir sus palabras, pero luego decir, ese que habló mis palabras, quiero que sepan quién es y cuándo va a volver. Usó a uno que por amor sabía que iba a hablar todo lo que él le iba a mostrar. Que esta revelación de Yeshua la da Elohim para manifestar a los que cumplen esos requisitos, manifestar que las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel, de su enviado, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua y de todas las cosas que ha visto. Entonces vemos que este libro tiene otra característica, y es que da testimonio de la palabra de Elohim. ¿Cuál es el testimonio de la palabra de Elohim? A través de Juan da testimonio de la palabra de Elohim, que es la Torá, y de Yeshua el Mesías. Entonces, este libro, los pilares, el testimonio que da son los 2 grandes pilares que Dios nos ha dado a la humanidad, a su creación. Las palabras de Elohim y el testimonio de Yeshua. Cuando habla de testimonio de Yeshua, quiere decir mostrar que Yeshua es veraz, que Yeshua existió y existirá, y que el propósito de Yeshua
es llevarnos a cumplir la palabra de Dios. Entonces siempre, Lauriot, entonces en varias partes de este libro, de esta revelación que el Eterno le da a Juan, vamos a encontrar esas palabras. Palabra de Elohim, que sabemos que es la Torah, sus mandamientos, y testimonio de Yeshua. Es el pilar de lo que nos va a hablar para manifestarnos las cosas que han de suceder pronto. ¿Y a través de quién lo va a hacer? A través de un malaj, un ángel significa mensajero, que le es enviado a Juan, a Yohanan, en la isla de Patmos. Entonces, el primer punto que nosotros debemos entender del libro de Revelaciones, comúnmente llamado como Apocalipsis, es eso. Esto no lo tiene ninguno de los demás libros de la Torah. Cuando tú lees Génesis, tú ves que entra derechito. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. En el principio creó Elohim. En ningún momento dice, este es el libro para el pueblo de Elohim. Este es el libro para... En ningún libro tú encuentras que empiece diciendo, un momentico, este libro es la revelación para tales. Es como si yo me fuera por allá y me encontrara un libro y lo fuera a leer y dijera, este es el libro de la revelación que tiene X para los de 3 cabezas. Yo diría, uy, no es para mí porque yo tengo solamente una cabeza. Lo voto, no lo leo porque... O que dijera aquí, este es el libro de la revelación de parte de Elohim para el pueblo de Israel. Wow, entonces para nadie que no sea pueblo de Israel serviría. O este es el libro de Elohim para los calvos. Entonces, si yo tengo pelo, no me sirve porque sería solamente para ellos. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que para nosotros entender las cosas que hay acá y para poder hacer lo que más adelante dice, debemos ser de ese grupo. Es un grupo selecto, porque es un grupo como de voluntarios. Si uno le pregunta a la mayoría de gente, ¿usted cree en Yeshua? En el seudónimo que le dan, por ejemplo, en Jesús, en Jesus. La gente va a decir, sí. Pero no todos le van a estar sirviendo. Hasta los católicos. Todos, a católicos, hasta los judíos. ¿Y usted cree en él? Sí, él existió, fue una persona, fue un gran líder, fue un gran maestro, fue un gran profeta. Pero ¿cuántos de esos hacen parte del grupo de voluntarios de servirle? Entonces la característica para que estas palabras las podamos entender, o sea, básicamente para que se nos pueda dar la revelación de Yeshua, es eso, ser humilde y servir. Y terminamos con el 3 que dice, dichoso, o sea, la dicha, dichoso, es aquel que es bendecido sin dolor. Porque alguien puede ser bendecido cuando alguien dice bendito. Por ejemplo, hay el texto muy conocido que dice Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. ¿A quién se le decía esa palabra? Baruch haba Beshem Adonai, a Yeshua. Él es bendito, pero él no fue dichoso, porque él fue bendito con dolor. Él pagó con dolor de muerte en un madero. Mientras que aquí dice dichoso, la palabra bienaventurado en hebreo, dichoso, osher, dicha. Dichoso es aquel que es bendecido sin dolor, con gozo. Dichoso, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Entonces, este libro también tiene una bendición y una promesa. Y es que serán dichosos, o sea, tendrán bendición sin dolor. Y ahorita es donde lo estoy tal vez entendiendo. Porque nos va a hablar de todo el plan de la venida del Hijo de Elohim y las cosas que van a suceder. Y cuando uno lo lee, uno se da cuenta que va a haber 2 grupos de personas. Los que van a ser bendecidos con dolor, con amargura, con trabajo, con escasez y con muerte, porque los van a
pero al final van a ser bendecidos porque van a ir al cielo y van a estar vestidos de blanco y van a estar con palmerita en las manos y todo eso. Pero también va a haber otros que van a ser dichosos, o sea, bendecidos sin pasar ese dolor, amargura, maltrato, vejación, tortura. Entonces están los bendecidos, los benditos, que son los que van a y llegan al cielo, y están los dichosos, los que no van a recibir el sino van a recibir que el Mashiach venga sobre los cielos y los tome de los 4 puntos cardinales de la tierra. O sea, se salvaron. Los que Elohim va a permitir que huyan y sean guardados, para que no les quiten la cabeza, simbólicamente hablo, porque no es que todos los maten quitando la cabeza, unos los matarán fusilados, no sé, de miles formas. Y los que lastimosamente van a ser bendecidos, pero perdiendo sus vidas. Y vemos acá, en el 3 dice, dichoso el que lee, pero para ser dichoso, hay que entender el libro. por eso, pero ponle cuidado. No solamente eso, porque ni siquiera eso, ponle cuidado, esa es una interpretación. Muéstrame aquí donde dice, dichoso el que entienda el libro. En ninguna parte aquí dice que lo tienes que entender. En ninguna parte. Aquí dice leerlo y oírlo. Porque hay cosas de este libro que uno no las va a entender hasta cuando las vea. Y ahí es donde entra que este libro prueba a los sabios. Porque el sabio es humilde. El sabio es que el que si no lee algo y no lo entiende, dice, no entiendo eso. El orgulloso es el que se cree sabio y lee algo, no lo entiende, no importa, lo interpreto de alguna forma, pero me le invento la interpretación porque yo delante de mi público no puedo quedar como un ignorante. Porque para él es más importante su estatus de sabio, pasando por encima de los demás, pasando por encima de pronto, enseñarles una interpretación errada y una locura, que él llegue a quedar como que no sabe algo. Entonces date cuenta que ni siquiera dice entenderlo. Dice léelo y escúchalo. Pero leerlo y escucharlo siempre guardando la cláusula primera. ¿Cuál es la cláusula primera? Siendo siervo. Tú lo puedes leer y escuchar, pero se te hará manifestada la revelación de Yeshua solamente si eres siervo. Porque aquí dice que es solamente para los siervos, para manifestar a sus siervos. Por eso uno puede hacer un video y hablar de esto y unos van a decir, wow, Torajay, gracias, lo entendí todo. Y otros van a decir, ay, no, qué cosa, no, este tipo no tiene conocimiento. Yo he visto muchos documentales y no sé qué, y aquí el falso profeta es no sé qué, y el anticristo es el Papa Francisco, y el no sé qué es Bush, y no sé qué, y dice, oh, ay, pase ese canal que eso, ahí no enseñan nada, eso no tienen revelación divina. Porque no es para esa clase de gente. En este libro se debe leer. Lo que el Eterno te deje entender, entiéndelo. Lo que no entiendas, deja, que en su momento lo entenderás. En su momento lo entenderás. Pero antes de empezar a estudiar este libro es bueno entenderlo desde él mismo. Saber de dónde salió la pregunta. De acá. Uno se hizo la revelación de Yeshua, que Elohim dio para manifestar a su siervo. Entonces uno se pregunta, ¿de qué vamos a hablar? De la revelación de Yeshua. ¿Quién dio esa revelación? Que Elohim le dio a su siervo. ¿Para qué? Para manifestar. ¿A quiénes? A su siervo las cosas que en sus siervos pronto. Entonces sabemos que una característica es, este libro es para sus siervos. Primera, ¿cómo se llama eso? Característica que tiene que tener el que o sea, primera condición, este libro es solo para los que se esfuerzan por ser sus siervos. Y segundo dice, dichoso el que lee y los que oyen. Entonces, tiene una bendición, una promesa, y es que si nosotros somos siervos, para que se nos pueda manifestar Jesús a través de la lectura de este libro, si lo leemos y lo oímos, vamos a ser dichosos. Y lo estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque si somos siervos, o sea, si somos humildes y nos esforzamos por servir,
por dar lo mejor, Yeshua nos va a permitir la dicha de entender lo que está diciendo acá. Y vamos a entender los tiempos que estamos viviendo y vamos a, como dice lo que sigue, dice, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Entonces, vamos a entender, vamos a ver, y eso nos va a llevar a guardar esas cosas, porque esa promesa de ser dichosos, no solamente porque leo y oigo. Entonces, listo, soy sirvo, vean, yo no tengo títulos, me despojé todos los títulos, yo le doy de comer a los pobres, visito a las viejitas, a los ancianos, listo, calificaste, dale. Y ahora solamente me voy a poner a escuchar, a leer y a escuchar. Listo, ya me gané la bendición de ser dichoso. No, todavía no. Porque si tú lees y tú escuchas, pero no guardas las cosas escritas, no vas a entrar dentro de los dichosos. Entonces, vamos a desglosar un poquito la palabra, guarda las cosas escritas en ella. Y da una advertencia, porque el tiempo está cerca. ¿Qué es guardar? Cuando en hebreo se dice, hay ciertas palabras que son jerga de Torah, jerga de la Biblia, son palabras en hebreo que se usan para todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Y cuando en cualquier traducción se habla de guardar, vamos al verbo que es lismor. Y cuando a alguien se le dice, es que él guarda Shabbat, Shomer Shabbat, o él guarda los mandamientos, Shomer Mitzvot. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo guarda? La palabra lishmor, la palabra guardar, implícitamente dice poner por acción, obedecer. ¿Cómo guardo yo Shabbat? Obedeciendo el Shabbat. ¿Cómo guardo yo los mandamientos? Llevando a cabo los mandamientos. Entonces cuando aquí dice, y guardan las cosas escritas, y guardan las cosas en ellas escritas, está queriendo decir, obedecen a lo que aquí está advirtiendo. Entonces esos van a ser las dos clases de siervos que hay. Van a haber unos siervos, por eso, pero en ese sentido de Shomer Shabbat, ¿cómo proteges? Exacto, por eso, pero estoy diciendo, Lishmor es guardar. Lo traducen bien, guardar. ¿Cómo protejo? ¿Cómo guardo yo el Shabbat? Ay, no, lo voy a guardar yéndome a Tel Aviv y haciendo asadito. No, obedecer, cuidar, obedecer. Como el shomer del edificio. O sea, ¿cómo guardo yo las mismas? Obedeciéndolas, cuidando de obedecerlas. Por eso porque si no simplemente la gente se confunde, y los que guardan las cosas en ella escrita. No, las voy a guardar en mi corazón. Obedézcalas. Entonces dice, dichoso el que lee y los que oyen. Entonces vemos, porque listo, tenemos un grupo de personas, ese grupo de personas calificó, son personas que de corazón quieren sentir de Yeshua, son personas humildes, servidoras, wow. Pero van a ver los que leen y escuchan y no más. Pero para que se cumpla esa promesa de ser dichosos, y después de que lo sigamos leyendo nos vamos a dar cuenta que la dicha básica de este libro ¿es ¿cuál? No, entonces no has entendido. No. ¿Esa es la dicha, entenderlo y que coja y le quiten la cabeza? Practicarlo, para practicar. No, la dicha tampoco, por eso lo vamos a estar leyendo. Por eso la tarea es léalo 100 veces y ya vas a tener bases para poder entrar en discusiones sobre todo este texto. La dicha de este libro es entrar a ser parte de ese grupo selecto, muy pequeño, que el Eterno está preparando, que van a ser guardados del día de la prueba que va a venir sobre todos los moradores de la tierra. Eso viene en los capítulos más adelante. Después de esto tú vas a ver que vienen el mensaje
a las 7 Keilot, a las 7 iglesias. Ese mensaje era en ese tiempo para los creyentes en Yeshua de ese tiempo, pero que hoy en día nos da como una radiografía de la clase de creyentes que hay hoy en día. Y si nosotros analizamos, después cuando vayamos a analizar esos 7 mensajes, nos vamos a dar cuenta que solamente uno de esos mensajes, para una característica de creyente, es al único que no exhorta y es al que le dice que por guardar su palabra, él le guardará del día de la hora que va a venir de la prueba para probar a todos los moradores de la Es tierra. decir, usa la misma palabra lishmor, Lishmor, guardar, obedecer, dice, o sea, por obedecer. por obedecer. Entonces él se da cuenta que a los que guardan, ¿y cuál es la dicha? La dicha es ser guardados en un lugar apartado y disfrutar de la protección divina en ese lugar, mientras que el resto de la humanidad, mientras que aún los santos, porque es duro una parte aquí donde dice que les será permitido vencer a los santos, como haciendo los santos, los que guardaban los mandamientos, y los vence. ¿Qué es vencer? Ser capturados, ser encarcelados, ser torturados, ser violados, ser ultrajados, hasta ser llevados a la muerte a través de la forma común. ¿Cómo así? ¿No les fue suficiente con ser siervos de Elohim? No. Porque ellos, por más de que fueron siervos, leyeron y oyeron, no guardaron, o sea, no obedecieron las cosas que estaban escritas en este libro. Porque en este libro está todo lo que necesitamos saber para entender los tiempos y los acontecimientos que se van a dar antes de la venida del Mashiach. Y aquí nos muestra que antes de la venida del Mashiach van a haber acontecimientos tanto a nivel del cosmos, cambios en la luna, en el sol, en las estrellas, en las galaxias, en los planetas, en los meteoritos y en los asteroides, donde muchos de esos asteroides van a caer sobre la Tierra, muchos de esos meteoritos van a caer sobre la Tierra, y donde el sol se va a oscurecer y va a traer consecuencias para el clima mundial, donde la luna se va a volver como de sangre y va a traer consecuencias en las mareas, en las noches, y aún donde van a haber cambios climatológicos y geográficos, donde van a haber terremotos, donde se van a activar volcanes, donde van a haber maremotos, tsunamis, donde el viento en un momento va a ser parado y no va a haber viento sobre la tierra, y sobre cambios políticos y poblacionales, y donde muestra todos esos cambios que hay, que nos van a mostrar que va a venir un tiempo de gran oscuridad espiritual, de persecución sobre los creyentes en Yeshua y en la Torá, que se va a recibir un nombre, y el nombre es Gran Tribulación. Y nos advierte de que antes de que empiecen esos acontecimientos, nosotros nos debemos santificar, consagrar. ¿Cómo nos consagramos y nos santificamos? Apartándonos de pecado, entrando en un camino de arrepentimiento genuino, diario, haciéndonos bajo la sangre del Mesías, Yeshua, y obedeciendo todos, cuando digo todos, es todos los mandamientos de su ley, de su Torah, y de esa forma estar preparados para salir de las grandes ciudades en el momento en que Él nos lo ordene, como fue dicho y es dicho por su Hijo Yeshua, cuando en Mateo 24 nos advierte y nos dice: orad, clamad, haced tefilá, para que vuestra huida no sea en el día de invierno ni en día de Shabbat. Y donde también nos advierte que cuando pase eso, si estamos en la azotea, no bajemos, si estamos en el campo, no volvamos atrás. Y donde aún en el libro de Lucas también nos habla, dice que será como en los días de Noé, y también nos habla de que será como los días de Lot. ¿Y cómo fue cuando Lot? Él mandó a su mensajero y le dijo: bueno, Lot, vámonos. No, pero espéreme, que es que el mes entrante tengo un buen negocio. No, nada, que es que la semana entrante tengo una reunión con el primer... Nada, que es que pasado mañana... No, la cosa es que coja su mochila. ¿Sí ve las mochilas? ¿Dónde están? Mijito,
pies en polvorosa. Porque si usted se queda, el fuego del cielo que va a caer sobre esta ciudad pecadora, Lo coge. Entonces alguien me preguntaba, hermanito Torajay, mi ciudad caerá a fuego. Entonces yo le respondía de parte del Padre, la ciudad que no peque, a esa no le caerá fuego. Y le digo a su merced, viejito bravo. Entonces la respuesta es, en toda ciudad del mundo caerá fuego. Ay, pero en los pueblitos pequeños, las ciudades pequeñas también. Muéstrame una ciudad pequeña. Una vez hacía ese ejercicio didáctico con el Eterno. Yo una vez estudiando esto, yo decía, bueno, padre, a ver, y era como si yo lo escuchara y él me dijera, a ver, muéstrame una gran ciudad que no peque. No hay. Una ciudad intermedia que no peque. No la hay, no la encuentras. Una ciudad pequeña que no peque. Me fui para Tiberias. Me vine para Berseba. Nos vamos para Nea. Bueno, un pueblo, vámonos a un kibutz. Un caserío. Un campamento. Nos fuimos solos con mi esposa para el campamento y nos dimos cuenta que ese campamento estaba compuesto por 2 pecadores. Entonces no va a haber un lugar. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Y cuál es la dicha? Dice, bienaventurado, dichoso, el que lee y los que oyen las profecías, las palabras de esa profecía y guardan las cosas. O sea, la dicha es que si nosotros somos siervos, leemos y oímos estas profecías y obedecemos a lo que está escrito, Él, porque más adelante está, dice, ¿cómo es que dice, mi amor? Dice, velando en toda hora, sí, velando, procurando ser tomados, sí, velando en toda hora. 16:31. Orando en todo tiempo para que seáis dignos de ser guardados de todas las cosas que han de venir sobre el mundo y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Exacto. O sea, si nosotros hacemos eso y velamos orando en todo tiempo para ser dignos de ser tomados como dignos, de ser guardados de esas cosas, o sea, al hacer todo eso, puede que seamos tomados por dignos de que entremos a ese grupo que por haber obedecido seamos advertidos y salgamos de las ciudades y Él nos lleve a lugares donde nos va a guardar hasta la venida de su Hijo y nos va a guardar de tener que ser partícipes del dolor y del juicio que va a haber sobre todas las ciudades del mundo. Esa es la dicha de hacer parte de su remanente que Él va a guardar. ¿Cómo sabemos que hay un remanente que no va a vivir todas estas cosas? Porque están los textos donde habla de su segunda venida, donde dice, y enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los 4 lugares de la tierra. Mateo 24:32. Entonces ahí sabemos que si los va a recoger es porque no los habían matado, no les habían quitado la cabecita. Entonces quiere decir que se pudieron esconder. Y en Apocalipsis porque dice que cogerá a la mujer que es Israel y será llevada al desierto, donde tiene lugar preparado para sustentarla por 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la cosa es que aquí Revelaciones, Apocalipsis 12. Ya te digo, ya lo leemos. 12:17. Y enviará a sus ángeles, Mateo 24:31. Pero la de Apocalipsis 12. 14, Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde esté sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Pero ahí la otra. Entonces, los textos son Apocalipsis 12, 6, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustenten por 1260 días. Si tú miras que son 1260 días, son 3 años y medio. Y en el 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente que le estaba persiguiendo al desierto. Y mira lo que dice al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, lo bueno es que este siervo que está hablando con ustedes, por la misericordia del Eterno, Él le permitió ver en visión ese lugar. Y es un lugar real, es un lugar físico, es un lugar como una cúpula de cristal hermosísima en el desierto, en la parte donde Él profetizó a través de su siervo Daniel, que habrían tres como sectores que no serían tomados por el antimashiach, y uno de ellos es Edom, en la parte de Edom de Israel, y allí en un lugar donde nadie podrá llegar y nadie podrá destruir, hay un lugar preparado para que en los 3,5 últimos años de la gran tribulación, el remanente que haya sido refinado y purificado durante 3,5 años de vagar por el desierto, sean guardados allí. Allí seremos guardados. Entonces, la dicha es poder, si cumplimos estos requisitos y si clamamos y oramos a Él, que Él nos tome por dignos de hacer parte de ese grupo, que así como aquí en Israel vamos a ser guardados en el desierto, en todos los países del mundo hay gente consagrada, gente que se esfuerza por ser siervos, gente que se esfuerza por guardar la Torah de Elohim, creer en Yeshua, y que están leyendo y oyendo este libro y que obedecerán lo que está escrito en este libro para ser guardados en cada uno de sus países, en los lugares que el Eterno los va a llevar para protegerlos, y que lo vemos porque en el libro de Mateo aparece cuando viene Yeshua por segunda vez, que envía a sus ángeles para tomar a sus escogidos. Entonces esa es el bienaventurado, el que lee, esa es la bienaventuranza, la dicha, la bendición sin dolor, sin tristeza que vamos a recibir si nos esforzamos por leer, por escuchar y por obedecer lo que hay acá. Bueno, entonces terminamos esa partecita que es la entrada. Más adelante leeremos y lo que entendamos, ponerlo por obra. Lo que no entendamos, le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Si esta es la revelación, es un error que cometen los seres humanos. Esta es la revelación. La revelación del Padre ya está escrita. Entonces yo cojo y no entiendo algo y le digo, Padre, revélame qué quiere decir acá. Ay, hermanos, aquí recibí ya una revelación. Aquí significa que el antimashiach, el anticristo, es Juan Pablo II. Y se murió el pobre Juan Pablo II y no fue el anticristo. Ay, pero él me reveló. Ay, no era revelación, fue una interpretación mía. Si esto es la revelación, yo no tengo que pedir que él me revele. Ya está escrita. En leerla. Yo tengo que pedirle ese es el error que el 99% de la gente que se cree sabias y eruditos y exégetas de la Torah hacen. Recibí una revelación, amados. En el texto de Apocalipsis, no sé qué, ahí Dios me mostró qué quiere decir. Mentira, ¿por qué? Porque una revelación ya está escrita. Entonces yo no puedo recibir revelación sobre una revelación. No. Yo recibo ese entendimiento sobre una revelación. Y la mayoría de gente juega, Dios me reveló que aquí significa no sé qué. Me reveló que no sé qué. No, yo tengo que orar es por entendimiento. Y hay cosas que hasta que no sucedan, no vamos a poder tener entendimiento. Por ejemplo, hay una parte donde dice, hay una parte que a mí siempre me llamó la atención. Y en los sellos, cuando habla de los jinetes,
Y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Yo entendía eso. Con hambre, entendía, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y yo no entendía eso, con las fieras de la tierra. Pero hace poco salieron varias noticias que me impactaron. Y me impactó saber que en Estados Unidos estaba recibiendo un ataque de unas avispas. Papá, tenemos que ponerle esas cositas, unas avispas de 20 centímetros de grandes, que con el piquete de una sola mata a una persona. Y por África, por Etiopía, por yo no me acuerdo qué más lugares, África, está habiendo un ataque de langostas gigantes. Entonces yo estaba viendo, y estas cosas que son fieras. Unas avispotas de 20 centímetros que lo piquen a su merced y lo maten, ¿qué es eso? Entonces Unos tamaños inusuales. entonces yo entendía que son fieras. En los últimos tiempos van a haber animales salvajes que van a ser usados para matar a la gente. Entonces nomás miraba, y en un lugar donde puede suceder eso, ahorita mismo, ¿sabe dónde es? En Australia. En Australia están llenos de animales salvajes. En Australia hay una araña, y los que viven en Australia ya pueden corroborar, hay una araña, mamor, súper tamaña venenosa. Y está en todo lado. Y esa araña tiene la condición, es que esa araña es tan venenosa que puede matar a la persona. Entonces imagínense lugares como eso, arañas, los canguros, cuando uno tienen que llevar un rifle. Porque un rifle, un arma de fuego, un rifle. ¿Por qué? Porque los canguros en la televisión y en los documentales se ven lindos, pero él me hablaba que allá hay canguros salvajes y que si una persona para y se baja y ¡ay, tan lindo! Viene el canguro y te mata a punta de patadas y de golpes. Salvajes. Que si las personas ven que un canguro se les acerca, tiene que coger el carro y arranque. Y que en última, si le toca, se tienen que defender y matarlos. Son canguros salvajes. Allá hay unas culebronas. Entonces así. Y es impresionante porque uno dice, bueno, ¿qué animal salvaje queda en Nueva York? Y saber que salió esa cosa de esas avispas. Entonces, eso son cosas que yo no las entendía hace unos años. No estaban sucediendo. Pero si uno se pone a interpretarla, entonces muchos dijeron, no, las fieras salvajes son demonios o son personas locas que salen con ametralladora. Bueno, uno dice, uy, ese tipo parece un salvaje, parece una fiera salvaje, pero es una interpretación. Pero vemos como hoy en día, otra interpretación que pueden hacer, y el sol se oscurecerá, esa yo nunca la entendí. Yo nunca había entendido eso hasta hace unas semanas. Cuando sale reportajes de la NASA, que está habiendo algo que se llama un descenso solar, que tiene que ver que no ha habido explosiones. Y al no haber explosiones, el sol deja como de alumbrar, una cosa que tiene que ver con que se oscurece a causa de que no tiene explosiones. Y que eso es rarísimo, los tiene desconcertados y que eso va a traer cambios climáticos terribles, y uno de los cambios climáticos que produce es huracanes, activación de las placas tectónicas y los volcanes. Y los volcanes están locos. Esos volcanes están haciendo hace 10 años, ¿qué interpretación podía dar uno? Entonces cualquier persona hubiera podido, en vez de entenderlo, interpretarlo, decir, no, eso es que no sé qué, eso es que dice cuando no. Ahorita lo estamos entendiendo. ¿Cómo? Viendo las noticias y entendemos, pero no hay que interpretarlo. Hasta hace un mes para atrás, yo no entendía cómo iba a ser eso. ¿Cómo iba a quemar? Pero yo no me ponía a interpretarlo. Lo mismo, la parte donde dice aquí, el sol quemará a los hombres. Hace 20 años uno que iba a pensar en eso. Hoy en día es que ya uno no puede salir a un paseo al desierto sin camisetas con protección para los rayos solares, porque el cáncer está y se quema uno. Y es más, lo entendí muchísimo mejor
hace unos días con la oleada de calor que tuvimos, Ama. Ventanas y parecía abrir la puerta de un horno. Entonces ahí es donde uno no tiene que interpretar, tiene que entender. Si todavía no entiendes algo, espera que en el momento en que se vaya a cumplir o se empiece a cumplir, ¡pum!, lo vas a entender. Eso fue el consejo que Elohim me dio una vez cuando me dijo, lee el libro de Revelaciones. Y yo empecé a leerlo y le dije, hay cosas que no entiendo. Y me dijo, no busques entenderlas, lee, 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 lee. Que en su momento, cuando se vayan a dar o empiecen a darse, los que lean van a entenderlo todo. Pero no busques interpretar, lo que no entiendas, no busques interpretarlo. Todavía no. Porque te vas a confundir y vas a confundir a los demás. Porque Él castiga a los desobedientes, Claro. aquellos que quieren interpretar y no guardar, como dice ahí, o sea, obedecer lo que dice ahí, entender lo que dice ahí para obedecer, les permite un espíritu de confusión y un espíritu de engaño. Y son los que dicen, ay, yo vi, no sé qué, y acá, y va, y sacan doctrinas locas y toda la demás gente sale corriendo. Y aún Elohim les da sueños, Claro. visiones del arrebatamiento y de cosas Todo, que todo, ellos se todo. han interpretado, inventado, pero es porque Elohim les manda este espíritu de engaño para que se las crean, porque quisieron ser confundidos Por castigo. por de su desobediencia. obstinación. Entonces, busquemos ser siervos, leamos, escuchemos y guardemos las cosas escritas en este libro. Mi consejo es, lean el libro de Revelaciones, léanlo, 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 léanlo despacio, suave, pero de corrido. El Apocalipsis, el libro. Que sí, leerlo, porque es las instrucciones para los últimos tiempos. El que no lo lee realmente no sabe dónde está parado No quiere saber. y no va a poderse despertar espiritualmente, porque es el manual de huida, el libro de Revelaciones, manual de huida. Beshen Yeshua HaMashiach desde Israel con amor.